Juan Crisóstomo fue un comentarista bíblico del siglo IV y ya decía lo siguiente sobre Romanos 16. Muy pocos estudiosos se detienen en analizar los pormenores que encontramos en el capítulo 16 de Romanos. Todos pasan por alto este pasaje. Yo he hecho el ejercicio, he ido a todos los comentarios bíblicos que tengo sobre el libro de los Romanos, sobre la epístola de los Romanos, y hay muchos comentaristas que dicen, bueno, aquí sencillamente encontramos una genealogía, una lista de nombres que no merece demasiada la pena nuestra atención. Sin embargo, Juan Crisóstomo nos presenta la siguiente imagen. La carta del apóstol Pablo a los romanos es sin duda un tesoro. Estamos de acuerdo todos en ello. Es una mina de oro. Romanos 16 es una pepita de oro, podríamos decir. ¿Algún joyero despreciaría una pepita de oro? ¿Alguno de nosotros despreciaría una pepita de oro por pequeñita que pudiera ser? ¿Verdad que no? Romanos 16 es una pepita de oro. Emil Brunner, un comentarista bíblico, dice lo siguiente: este capítulo 16 de Romanos es una de las partes más instructivas de todo el Nuevo Testamento. Y ahí yo me quedo a cuadros. ¿Cómo que una de las partes más instructivas del Nuevo Testamento? Él dice lo siguiente: es una eclesiología implícita de Romanos. En Romanos, que es una carta que aborda distintos temas doctrinales de peso, uno podría preguntarse, ¿dónde está la eclesiología de los romanos? ¿Dónde está la eclesiología de los romanos? ¿Dónde está la doctrina de la iglesia en Romanos? ¿Qué es la iglesia y cómo se vive la iglesia? Según la epístola de los Romanos, lo acabamos de leer. Mi deseo, mi oración y mi propuesta es que en el día de hoy nosotros nos detengamos en esta lista, prestemos atención al contenido de la misma, porque ella va a alentar nuestras propias relaciones personales en la iglesia y va a alentar nuestro amor por nuestros hermanos y por nuestras hermanas en la comunidad de fe. Ese es mi objetivo y mi deseo al abrir con vosotros las Escrituras. Vamos a situarnos en la carta de los Romanos. Romanos 1 empieza con una lista que todos conocemos, ¿verdad?, de distintas transgresiones que el ser humano ha cometido y lo han colocado en una situación de lejanía de Dios. Lo han colocado en una situación de lejanía de sí mismo. Está roto el ser humano en su interior y lo han colocado en una situación de lejanía con respecto a los demás. Encontramos una lista que nos describe a cada uno de nosotros cuando estamos lejos del Señor, que describe la condición pecaminosa del ser humano. Y una lista en la que tú y yo estábamos involucrados. Gracias a Dios, la epístola de los Romanos no termina en el capítulo 1. En el capítulo 3, el apóstol Pablo nos va a enseñar sobre la obra del Señor Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados y por nuestra salvación. Y va a decir que por medio de la fe, nosotros hemos sido justificados. Romanos 8 va a mostrar que el Espíritu de Dios, como se ha dicho en la dirección de este servicio, habita en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Y finalmente llegamos a Romanos 16, donde encontramos otro tipo de lista bien distinta a la lista que encontrábamos en Romanos 1. ¿Qué nos está diciendo Romanos 16? Nos está diciendo que nosotros formamos parte de la iglesia no por los vínculos sanguíneos, genealógicos que tengamos. Dios no tiene nietos, dicen algunos, ¿verdad? Dios tiene hijos. Si nosotros nos encontramos aquí, no es porque cumplamos con unos estatus o estándares sociales, económicos, intelectuales, de etnia, de raza, de género, somos hombres o mujeres y por eso esa es la condición que nos permite estar aquí. Si nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo, es porque hemos sido inscritos en la familia de Dios por medio de la obra del Señor Jesús. Nosotros encontramos en Romanos 16, me gusta pensarlo así, y no lo hago solo, no es una ocurrencia mía. Teólogos como John Stott nos proponen esta imagen, os digo esto para que os quedéis más tranquilos. Nos proponen pensar en Romanos 16 como una genealogía
espiritual. Una genealogía, una lista de nombres, una familia que nace de la obra del Señor Jesucristo y de aquellos que han confiado en la obra del Señor Jesucristo y han puesto su vida en sus manos. Si has hecho esto, hay bendiciones asociadas a ello. Creer en Cristo implica formar parte del cuerpo de Cristo. Esa es una bendición añadida a la fe, a la comunión que tenemos con el Señor Jesús. Y lo que encontramos en este texto es algo fascinante. Cristo mismo envió a los apóstoles a predicar. Y los apóstoles temblorosos recibieron al Espíritu Santo, que los capacitaba para llevar la palabra, la buena noticia del Evangelio. Y así estos hombres y mujeres que antaño fueron pescadores, hombres sencillos, rudos, con algunas limitaciones, como todos tenemos, llenos del poder del Espíritu Santo, anunciaron la palabra que Cristo les dio que anunciaran. Anunciaron el Evangelio de Jesucristo. Anunciaron el reino de Dios. Y con ese anuncio en poder nació la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma es una consecuencia natural de la acción sobrenatural del Espíritu Santo, usando a los apóstoles, usando a su propia Iglesia en la proclamación, en la predicación del Evangelio. La consecuencia natural de la predicación del Evangelio es que nazcan nuevas vidas a la vida plena en Cristo Jesús. Que se añadan nuevos nombres a la genealogía del reino de Dios. El Evangelio alcanzó a todos los nombres de esta lista. Nosotros leemos esta lista con cierta extrañación, ¿verdad? Miramos esta lista y desde luego lo que no encontramos es una lista con nombres para ponerle a nuestros hijos. Eso desde luego, ¿no? Yo no veo en esta lista, no se me ocurriría poner a mi hijo Nereo, por ejemplo. No sé si hay algún Nereo en la sala, no querría ofenderle. Pero no encontramos eso. Lo que encontramos en esta lista, si miramos más profundamente, es a nuestros ancestros espirituales. Es a nuestros abuelos, o más bien tatarabuelos, en la fe. Son hombres y mujeres de carne y hueso que se encontraron con el Señor Jesús, que un día nacieron apartados del Señor, pero fueron insertados en la vida, fueron insertados en la familia de Cristo. A estas personas encontramos, personas como tú y como yo, personas que hemos nacido de una determinada genealogía, que tenemos un determinado origen, que participamos de una cierta etnia, de una cierta cultura, de un cierto trasfondo, pero que hemos sido todos insertados por medio de la fe en Cristo Jesús y del poder del Espíritu Santo en la familia de Dios. Así que hoy podemos mirarnos unos a los otros y decir: ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué pasa, hermano y hermana? Hermano y hermana son palabras que nosotros usamos con alguna liquidez, no sé cómo expresarlo, pero de una forma un poco líquida en muchas ocasiones. Yo en alguna ocasión no conozco el nombre del hermano, de la persona, entonces le llamo hermano, ¿no? Es como un recurso tramposo, ¿verdad? Ha podido llegar a esa connotación por torpeza nuestra, ¿no? Sin embargo, cuando la palabra del Señor nos enseña a llamarnos hermanos y hermanas, nos enseña a reconocer que todos somos hijos en el Hijo unigénito y todos somos hijos de un mismo Padre. Luego todos nosotros somos la familia de Dios. Y todos hemos sido insertados a lo largo de los siglos a la familia de Dios. Tú y yo en un momento fuimos insertados a la familia de Dios. La buena noticia es que esa lista aún no está terminada. Hemos ido del Génesis 1 para recorrer las distintas genealogías, llegando a Mateo 1 para recordar la genealogía de Jesús, pero después encontramos estas otras genealogías, que son las listas familiares de la Iglesia que nos presenta el apóstol Pablo. Sin embargo, si vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que hay un libro en el Apocalipsis llamado el libro del Cordero, el libro de la vida, donde los nombres de aquellas personas que nacen en la fe, que nacen de nuevo, que son insertados a la familia de Dios, están siendo inscritas por el mismo Señor en el libro
el marco real de nuestra existencia. Si a veces no sabes cuál es tu genealogía, recuerda que esta es tu genealogía. Tú vienes de aquí y tú te diriges a este encuentro como familia con el Señor Jesucristo. Esta es la realidad. ¿Y qué revela esta lista? Si somos honestos, este es un texto un tanto extraño. ¿Por qué? Porque Pablo en sus despedidas suele ser muy parco y muy breve, muy generalista. Es como, bueno, nosotros os saludamos a vosotros. Pablo, o podría decir yo, en esto al menos me parezco a Pablo. Soy de saludar con un emoji, con el emoji del pulgar. Ok, nos despedimos, adiós, chao, hasta luego. No soy demasiado explayado en las despedidas. Y Pablo no se explaya demasiado, no le dedica demasiado tiempo, no cita demasiados nombres en otras ocasiones. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos hace sospechar. ¿Por qué Pablo, como digo, en la epístola de oro del Nuevo Testamento, un texto que ha tenido tanta importancia en nuestra historia como protestantes, cómo Pablo dedica un capítulo entero a mencionar personas? Pues sospechemos, Pablo está haciendo algo muy importante. Pablo en este pasaje está mencionado a 26 personas. A 24 las cita por su propio nombre. Y se añade a casi todos los que están citados, una referencia personal que revela el grado de relación de amistad e intimidad que el propio apóstol tenía con estos nombres que está citando. No cita, en otras palabras, a desconocidos. Cita personas que conoce y conoce bien. Pablo está siendo amable, cercano. Todos querríamos ser incluidos en esta lista, ¿verdad? Todos querríamos que a nuestro nombre le acompañara esta cariñosa caricia que realiza Pablo casi a cada uno de los que menciona, ¿verdad? Esta palmadita, esta palabra afirmativa que Pablo entrega a cada uno. Sin embargo, Pablo también está siendo muy valiente y se la está jugando. Está siendo muy arriesgado Pablo cuando hace esta lista. ¿Por qué? Porque está proponiendo y promoviendo una unión radical entre los cristianos, desafiando las divisiones de género, hombre o mujer, de estatus social, esclavo o libre, de etnia, judío o gentil. Está desafiando las divisiones con las que muchas veces nosotros nos movemos entre nosotros. Hombre y mujer, local o inmigrante, sin carrera o con carrera universitaria, 1000eurista o 3000eurista. Pablo está desafiando, por eso digo se la juega, con esta lista, cualquier tipo de estructura que los hombres se dan a sí mismos para significarse, para separarse, para segregarse los unos de los otros. Tenemos que entender esto. La iglesia de Roma era una iglesia diversa, plural, hombres, mujeres, judíos, gentiles, esclavos, libres. Pero Pablo no ve a números cuando ve a la iglesia. Pablo no ve títulos cuando mira los rostros de la iglesia. Pablo ve a personas con su cara, con su rostro, con su nombre y su apellido. Y hay algunos rasgos de la iglesia de los romanos que nos desafían a nosotros y nos ayudan a redescubrir qué es este misterio hermoso que es la iglesia de Jesucristo, del cual tú y yo formamos parte. En primer lugar, descubrimos en Romanos 16 que la iglesia de Jesucristo es una iglesia de hombres, esto no hace falta aclararlo mucho, pero también de mujeres, y tristemente esto sí hace falta reivindicarlo. Encontramos, por ejemplo, el nombre de Febe, y se dice de Febe lo siguiente, al principio, ella era una diaconisa en Cencreas. El diaconado, o el ser una diaconisa, implicaba desarrollar un rol de servicio, de atención, de cuidado a la comunidad de fe. Era un cargo ministerial de servicio y de atención a los hermanos y a las hermanas. Me decía mi padre cuando yo le compartía que iba a tratar este texto con ustedes, que la mamá de Pablo
Jalil, no el apóstol Pablo, fue una sierva, una diaconisa, podríamos decir, una mujer profundamente empeñada en movilizar a otras mujeres para el servicio de la iglesia. Entonces, damos gracias a Dios por Febe, aunque no la conocimos, pero también por la mamá de Pablo y por tantas mujeres que han actuado y actúan del mismo modo, sirviendo a los demás. Además, se dice lo siguiente de Febe: era una ayudadora de Pablo. ¿Qué quiere decir ayudadora? El término es próstatis en griego, que es benefactora, aquella que ponía sus recursos al servicio de la comunidad de la fe. Sabemos todo lo que eso significa. Estaba involucrada con la comunidad de la fe de una forma material, poniendo sus recursos, sus bienes, su economía al servicio de la comunidad de la fe, al servicio del Evangelio de Jesucristo. A la vez se nos dice lo siguiente: Pablo encomienda a Febe la carta a los romanos. ¿Entendemos lo que esto significa? La carta a los romanos, que hoy está en nuestras Biblias, bien a salvo, ¿verdad? Y está registrada en cientos de manuscritos, de textos, digitalizados. Vamos, la carta a los romanos no se puede perder, estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? En un momento de la historia, la carta de los romanos estuvo en el bolsillo de una mujer que viajó de Cencreas hasta Roma para trasladar esta epístola a la iglesia que estaba en Roma. ¿Entendemos esto? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo de una forma indirecta? El alto testimonio y confiabilidad que tenía esta mujer para ser portadora, materialmente hablando, de la carta a los romanos. Gracias a Dios, Febe no se perdió en el camino, ¿verdad? Y a la vez, Pablo hace algo hermoso. Encomienda a Febe, a la iglesia de Roma. Y le dice lo siguiente a la iglesia de Roma: traten con dignidad y hospitalidad a esta mujer, como es de esperar de aquellos que son hermanos nuestros en la fe, y que se le ofrezca toda la ayuda posible. Ayuden a esta mujer sin escatimar en los recursos. ¿Y qué está diciendo Pablo indirectamente? Si no hacen esto y Febe me da noticia de que está siendo maltratada, rendirán cuentas con el propio apóstol. Yo no quería enfrentarme al apóstol Pablo. De las 9 de las 26 personas que se mencionan en esta lista son mujeres: Priscila, María, Junias, Trifenia, Trifosa, Pérsida, la madre de Rufo, Julia y la hermana de Nereo. Pablo muestra una alta estima por las mujeres en la iglesia. ¿Y sabéis lo que dice Pablo de las mujeres en la iglesia? No os va a resultar extraño, estoy seguro. Que han trabajado muchísimo. ¿A qué nos sorprende? El verbo copiar, que de donde viene copiar, para nosotros copiar es no trabajar, ¿verdad? Pero realmente, históricamente, un copista era aquel que copiaba un manuscrito, ¿verdad? Con mucho empeño, mucha dedicación, mucho trabajo, favoreciendo así que ese manuscrito no se perdiera, que hubiera ya entonces otra copia de ese manuscrito. Luego, copiar implicaba dedicación, sacrificio, atención, esfuerzo. Y el verbo copiado en la lista a los romanos, en esta lista que hemos mencionado, trabajo duro, tesón, capacidad de esfuerzo, solo se dice de las mujeres. Solo las mujeres en Roma, o al menos en esta lista, solo de ellas se dice que trabajaron de una forma ardua. Y a mí, la verdad, no me sorprende, porque la capacidad de trabajo de las mujeres en la iglesia es sorprendente. Eran mujeres implicadas en un trabajo duro. Y finalmente encontramos otra mujer, Priscila, que por cierto se menciona antes de Aquila, su esposo. Esto era algo insólito. Cuando uno se refería a un matrimonio, primero mencionaba al hombre, al varón, y luego mencionaba a la mujer. Sobre esto se ha escrito bastante. Juan Crisóstomo, este comentarista del siglo IV, dice: probablemente Pablo hace esto y no altera el orden
porque ella tenía un mayor peso, una mayor piedad, una mayor atención, un mayor reconocimiento por parte de los propios hermanos. Por eso, al referirse a este matrimonio, primero lo mencionaban a ella. Sea como fuere, lo interesante es que Pablo en esta carta no cambia el orden, como hubiera sido lo habitual según los parámetros de su cultura. Pablo reconoce el servicio de esta hermana. En segundo lugar, encontramos a una iglesia de judíos, pero también de gentiles. Algunos en la lista eran claramente judíos. Por ejemplo, se menciona a Epeneto, que era el primer converso de Asia, y ahí aparece citado. Pero también encontramos, como hemos dicho, a Priscila y Aquila, que eran cristianos judíos, de origen judío, y Andrónico y Junias, que eran parientes, es decir, familiares del apóstol Pablo, judíos. Andrónico y Junias eran un matrimonio judío, atención a esto, que habían sido encarcelados junto con el apóstol Pablo. Fijaos qué tipo de creyentes eran. Que se convirtieron, dice el apóstol en esta lista, antes que él mismo. Y el apóstol los califica así: son destacados entre los apóstoles. Fijaos en este matrimonio de origen judío, converso al cristianismo, que las ha pasado canutas, se podría decir. Si eso no significa nada malo, espero que no lo signifique. Que lo han pasado realmente mal, que han sido encarcelados. Pablo dice de ellos: son destacados entre los apóstoles. Y la palabra apóstol hace referencia a la misión del envío para el ministerio. Era un matrimonio ministerial sirviendo en un contexto donde habían judíos y donde habían gentiles. Y es así como hace Dios las cosas. El pastor de esta iglesia es judío o gentil. Es un extranjero que el Señor trajo a trabajar y a servir con locales. Gloria a Dios por ello, es como Dios hace las cosas. Muchos de los hermanos de esta iglesia locales se han beneficiado de tanta migración que ha venido, de tantos hermanos y hermanas que vienen de distintos contextos, que proceden de etnias diferentes, pero están en una actitud de servicio y están liderando la obra del Señor Jesús entre nosotros. Y a la vez encontramos personas locales que están también sirviendo a extranjeros. Esta maravilla que estamos viviendo en la iglesia, y que muchas veces, seamos honestos, se ha vivido como un drama y han existido tensiones y no han habido fronteras meramente humanas que nos han impedido ver el reino de Dios. No existían en la iglesia a los romanos. O si existían, Pablo las confrontaba directamente. Hermanos, que seamos una iglesia multicultural es signo, evidencia del reino de Dios entre nosotros. Es motivo de alegría, de celebración y no de tensiones. No leamos el mundo con los parámetros del mundo, leamos el mundo que nos rodea con los parámetros del reino de los cielos. Porque así es como Dios hizo las cosas. Priscila y Aquila, Febe, extranjeros llevados, traídos a un contexto nuevo para servir a la iglesia en esa situación. En tercer lugar, encontramos que esta era una iglesia de esclavos y de libres. La posición social de los amigos de Pablo, y esto es fascinante, que tenían un contacto mayor o menor con la casa imperial. Esta es la realidad que nos presenta el texto bíblico. Se menciona, por ejemplo, a alguien muy distinguido en esta lista. ¿Quién es? Rufo. ¿Quién era Rufo? Pues fijaos, nada más y nada menos que hijo de Simón de Cirene. ¿Y quién era Simón de Cirene? Marcos 15, 21 nos muestra que Simón de Cirene era aquel hombre que ayudó a cargar la cruz de Jesús hacia el Gólgota. Imagínense que dentro de nosotros estuviera Rufo, el hijo del hombre que cargó junto con Jesús su cruz. Sería fascinante, ¿verdad? Todos nos querríamos sentar a su lado. O al menos yo, para que me contara historias. Sin embargo, Pablo lo menciona como uno más en esta lista. Pablo me encanta porque menciona a todos
esclavos libres, esclavos de primera categoría, esclavos de segunda categoría, esclavos reconocidos, esclavos con enchufe, podríamos decir, esclavos con relaciones de parentesco con las casas de autoridad, de forma indistinta. Eso es un batiburrillo, es un sofrito. Están todos absolutamente mezclados. ¿Por qué? Porque Pablo pone a todos en el mismo rango. Porque no pone a alguien por encima del otro. La iglesia es el lugar donde el barrendero enseña cómo leer la Biblia al que es un doctor en medicina acabado de convertir. Romanos 12:3 dice: por la gracia se me ha dado, os digo esto a vosotros, que nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener, sino que piense bien. No piense mal, pero piense bien de sí mismo, con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Hubo un momento en la historia de la Iglesia en la que se empleaba la Biblia para justificar la esclavitud. Charles Spurgeon, el famoso predicador, el príncipe de los predicadores ingleses, estaba en ese contexto siendo exigido y demandado, ¿verdad?, por aquellas personas que querían leer la Biblia de una forma fiel, comprometida con el texto, para que afirmara la esclavitud. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Y si pertenecéis a Cristo, sois la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En este texto encontramos al menos 6 rasgos que nos ayudan a concretar de lo que estamos hablando en la vida concreta, real, del día a día. En primer lugar, vemos que los que se añaden a esta familia tienen una fe común, lo que mantiene vinculada a la Iglesia frente a la realidad heterogénea que la compone. ¿Qué es lo que nos puede vincular a nosotros frente a nuestras diversidades? Nadie se equivoque. Una fe común. Pablo se refiere a sus amigos expresando lo siguiente, dice en los versículos 3, 9 y 10. Ellos están en Cristo. En el versículo 7 dice: han sido convertidos a Cristo. En los versículos 8, 11, 12 y 13 dice: ellos son en el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que aquello que nos aglutina, que nos vincula, aquello que nos mantiene unidos pese a nuestras diferencias, no es nuestro empeño, no es nuestro buen carácter, no es nuestro deseo de ser una familia plural y diversa, es una fe común. ¿Dónde estamos? Si estamos en Cristo, entonces estamos plenamente insertados en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia y es su familia. En segundo lugar, vemos que se trata de una familia. Fíjate cómo Pablo se relaciona con ellos. Dice: son mis hermanos y mis hermanas, en el versículo 1 y 14. Me parece hermoso. A la madre de Rufo se refiere del siguiente modo. Dice: ella ha sido como una madre para mí. ¿Recuerdas a esa persona, o la tienes a lo mejor presente, que ha sido como una mamá, que ha sido como una tía, que ha sido como una abuela? Esa abuelita de iglesia, esa madre de iglesia, esa persona que ha sido como una madre para ti. Este es el lenguaje del que está hablando Pablo. En otra carta, en la carta primera de los Timoteos, Pablo se refiere a Timoteo como mi hijo amado. Esa es la calidad de relaciones que nos vincula a nosotros. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres mi padre, mi madre. Incluso tú eres mi hijo amado. Esas son el grado de relaciones que deben vincularnos. Y la pregunta es: ¿cómo nos tratamos nosotros? ¿Como familia? ¿Amada? ¿Entrañable? ¿Cercana? ¿O como funcionarios? ¿Como colegas de trabajo? ¿Como compañeros distantes, lejanos los unos de los otros? ¿Cómo me relaciono yo? Esto me lo pregunto a mí, porque yo me quiero relacionar con la iglesia de Jesucristo como la misma palabra me enseña, como mi familia.
¿Cómo te relacionas tú con la iglesia de Jesús? En tercer lugar, vemos que hay un lenguaje afectivo. Pablo, podríamos pensar, era un gran maestro, un gran teólogo. Alguien podría pensar que era un hombre frío, aséptico, meticuloso con sus palabras. Pero Pablo está empleando un lenguaje afectivo, un lenguaje de honra. Dice, querido, mis queridos, en los versículos 5, 8, 9 y 12. ¿Cómo nos hablamos los unos a los otros? ¿Cuánto afecto hay en las palabras que intercambiamos unos con otros? ¿Qué calidez hay en las palabras con las que nos referimos unos a otros? ¿O hay cinismo cuando hablamos de un hermano? ¿O hay distancia, o hay indiferencia, o hay rechazo? Querido, querida, son las palabras que brotaban del corazón de Pablo para referirse a sus hermanos y a sus hermanas. Yo pido que el Señor nos dé este corazón, que podamos llamarnos querido y querida mirándonos a los ojos clara y transparentemente. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo. También vemos en la iglesia, en cuarto rasgo, un trabajo compartido. ¿Cómo concretamos esto? Trabajando duro. Pablo está haciendo referencias a experiencias que han generado hermandad. ¿Cómo se genera hermandad entre nosotros? Por medio del trabajo. Pablo habla en el versículo 3 y en el versículo 9 de sus compañeros como compañeros ¿de qué? De trabajo. Y en el versículo 4 y 7 aún va un paso más allá. Dice, ellos son mis compañeros en el sufrimiento. El trabajo y el sufrimiento forjan relaciones. Una cosa es poner el vientre, encontrarnos solamente para comer, por ejemplo. Encontrarnos cuando el encuentro nos favorece, nos beneficia, nos agrada, nos entra por los ojos o por la nariz, nos apetece. Otra cosa, y esta expresión es argentina, me gusta, es poner el cuerpo. Poner el cuerpo es distinto. No es poner el vientre, es estar en las buenas y en las malas. Es estar cuando da trabajo estar. Es estar cuando implica incluso sufrimiento estar. Pablo dice lo siguiente de sus hermanos: por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Si queremos vivir la vida como iglesia y como familia, no podemos tener relaciones equidistantes. La invitación es a poner el cuerpo. La invitación es a estar en las buenas y en las malas. La invitación incluso, como en este caso, es a arriesgar la vida. No hay compañeros sin esta realidad. La palabra compañero es hermosa, es compartir el pan con panis, con el que comparto el pan. No hay compañerismo si yo no parto mi pan, si yo no me entrego, si yo no decido darte lo que era mío a ti. En quinto lugar, encontramos que esta iglesia era una iglesia que vivía en común. Se reunían en las casas, fíjate en el versículo 5 y más adelante en el versículo 23. Se encontraban en las casas, conocían las casas los unos de los otros. Vemos una iglesia de mujeres, hombres, judíos, gentiles, esclavos y libres, con una fe común, viviendo en familia y encontrándose en el día a día cotidiano, en hogares, comunicándose con un lenguaje afectivo y sirviéndose juntos. La iglesia se materializa también en los encuentros domésticos, en la vida cotidiana, en el compartir la mesa, en el compartir el pan, en el compartir lo cotidiano del día a día. Así que ya tienen un incentivo más para invitar a un hermano a su casa a comer hoy, les estoy poniendo en aprieto, o tal vez durante la semana. Ya tienen un incentivo más. Y finalmente encontramos que la iglesia materializaba esto por medio de un saludo santo, de un beso santo. Pablo termina con un saludo, dice, deben saludarse unos a otros con un beso santo. Pedro y Pablo van a sostener esto en sus textos de forma repetida. Incluso la iglesia primitiva
oficializó, y probablemente en muchas liturgias, al final se invita a las personas a saludarse. ¿De dónde viene esto? De estos pasajes. La lógica que está detrás es que nuestras palabras y saludos verbales deben estar correspondidos por acciones, confirmaciones visibles y tangibles. Yo no puedo decir una cosa y actuar de una forma contraria a lo que estoy diciendo. El beso, no se asusten, en cada cultura se concreta de formas distintas, ¿verdad? Varía. Por ejemplo, en Argentina los hombres se dan 2 besos. En países árabes los hombres van de la mano. Las formas de transmitirse afecto en cada país son diferentes. No voy a pedirle que nos demos ahora exactamente un beso los unos a los otros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que necesitamos demostraciones tangibles, afectuosas, concretas, reales, de lo que decimos con nuestras palabras. Hace un tiempo una hermana me dijo lo siguiente: el único lugar en el que recibo un abrazo en la semana es en la iglesia. Entendamos el peso que tiene la transmisión de ese afecto, de ese calor, y lo importante que es. Una familia que no se abrazase sería anómala, ¿verdad? Que no demostrara su afecto sería algo extraño, ¿verdad? La iglesia está llamada a transmitir ese calor, ese afecto de una forma concreta. Y estoy hablando de cosas sencillas, pero es de lo que el apóstol Pablo nos está hablando en este momento. Como conclusión, usted y yo tenemos una disyuntiva que no terminará con esta apelación final, sino que continuará en el resto de nuestras vidas. Y es vivir la iglesia viendo rostros o aspectos. Viendo caras o rostros borrosos. Formando parte de una masa o formando parte de una familia. Viendo extraños y extrañas o viendo hermanos y hermanas. Hermanos, la invitación, el consejo de la palabra de Dios es claro. ¿Cuáles son los rostros de esta iglesia? ¿Cuáles son los nombres de las personas que nos rodean? Y más importante, ¿qué relación tengo con cada uno de ellos? Este es un llamado y esta es la invitación a abrazar la iglesia como la familia de Dios, a caminar cara a cara y a no conformarse con la profundidad actual de mis relaciones. Si usted está cómodo con la profundidad actual de sus relaciones, espero que esta palabra, la palabra de Dios, le lleve a un inconformismo santo, a un deseo de crecer en una mayor calidad, intimidad, profundidad en las relaciones de mis hermanos, de mis hermanas. Que el Señor les bendiga.